Gracias. Ya, muy bien. El día de hoy vamos a hacer dos clases para tratar de avanzar con este último capítulo. Primero vamos a hacer hipertensión pulmonar y en la segunda parte vamos a ver tromboembolismo pulmonar. Entonces, de hipertensión pulmonar es una patología relativamente frecuente, ¿ya? Si bien es cierto, más lo vamos a ver desde el punto de vista de cardiología, quizás por cómo se manifiesta. Hay una gran parte que corresponde a una etiología pulmonar, por lo que nosotros debemos estudiar esta patología. Entonces, en lo que se refiere a hipertensión pulmonar, es un trastorno fisiopatológico que va a involucrar diferentes condiciones clínicas y que además puede no solo ser causa o una consecuencia, sino que puede complicar también algunas enfermedades cardiovasculares y respiratorias. ¿Cómo va a ser definida la hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar se define por un aumento de la presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio en reposo y tomando en cuenta un cateterismo cardíaco derecho, ¿ya? El diagnóstico de la hipertensión pulmonar suele ser el método más certero, es por cateterismo cardíaco derecho. Ahora, la presión arterial pulmonar media normal en reposo suele estar en el rango de entre 14 más o menos 3 milímetros de mercurio con un límite superior normal de 20. En sí, el que esté entre 20 a 25 no se ha podido definir qué riesgo le condiciona al paciente el estar entre esos valores, por lo que no se le da mayor importancia, ¿no? Quizás correspondería hacer un seguimiento, pero no es que esté determinado que hay algún riesgo, supongamos está en 23, ¿no? Pero de todas maneras el límite superior se considera 20 y se considera hipertensión pulmonar cuando estamos igual o mayor a 25. No existen suficientes datos tampoco que soporten la definición de hipertensión pulmonar cuando se mide en una situación de ejercicio. Ahora, tenemos que es la hipertensión pulmonar en general, tenemos la hipertensión pulmonar que ocurre a nivel precapilar, la postcapilar aislada y la combinación de ambas. Esto en algunas ocasiones ha sido pregunta de examen, así que les pido que lo tomen en cuenta. Y dependiendo de los hallazgos que vamos a encontrar, si es la presión precapilar, postcapilar o no, se pueden clasificar en los grupos. Los grupos que tienen que ver la clasificación clínica de los grupos de hipertensión pulmonar en sí nos da 5 tipos o 5 grupos, ¿ya? Entonces, la presión pulmonar precapilar, la presión arterial pulmonar media obviamente va a ser mayor o igual a 25, pero si nosotros medimos la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, esta la vamos a encontrar inferior a 15. ¿Y acá qué grupo pertenece? Pertenece el grupo 1, 3, 4 y 5. Mientras que en la hipertensión pulmonar postcapilar, la presión de enclavamiento pulmonar será mayor a 15 y esta me corresponde, aunque también el grupo 5, me corresponde al grupo 2, que es la que está asociada a una cardiopatía isquémica, ¿ya? Entonces, esto de repente podría venir, ¿no? ¿En cuál de los siguientes grupos no encontramos una presión de enclavamiento pulmonar menor o igual a 15? Sería en el grupo 2, ¿ya? La hipertensión pulmonar postcapilar aislada es cuando hay un gradiente de presión menor a 7, una resistencia pulmonar pulmonar. Quizás esto no se complique en tanto, sino más que todo eso. Cuando es pulmonar precapilar, cuando es postcapilar y cuáles son los grupos clínicos implicados. El grupo 1, que es el grupo de hipertensión arterial pulmonar propiamente, ¿ya? El grupo 2 es por cardiopatía isquémica, el grupo 3 es el que es el famoso cor pulmonar, que es el secundario, es una hipertensión pulmonar secundaria, sobre todo a patología respiratoria. El 4 es asociado a un tromboembolismo crónico y el 5 por mecanismos poco claros o de etiología multifactorial. Entonces, el grupo 1, que es la hipertensión arterial pulmonar propiamente, esta se va a afectar sobre todo a individuos entre los 15 a 60 años de edad. La edad media de presentación, sobre todo el de la hipertensión arterial pulmonar idiopática, es de 36 años, ¿ya? Se presentan en personas más jóvenes las formas idiopáticas, mientras que en el grupo común de la hipertensión arterial pulmonar suele estar entre los 50 y los 65 años. El grupo 2, que es el que está asociado a una cardiopatía, nosotros lo vamos a encontrar, es el grupo clínico más común. Lo del 60% de los pacientes que van a tener una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo severa van a presentar ese tipo de patologías y también el 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tendrán una fracción de eyección conservada.
También lo podemos encontrar en pacientes con enfermedad valvular mitral severa sintomática y en 65% de pacientes que tengan una estenosis aórtica sintomática también. El grupo 3 es la hipertensión pulmonar secundaria a una patología pulmonar. En este caso, la principal patología pulmonar asociada va a ser EPOC y luego le sigue en frecuencia la enfermedad pulmonar intersticial. ¿Ya? Entonces, si se les pregunta la enfermedad pulmonar más relacionada a hipertensión pulmonar, ¿cuál es? Es el EPOC. ¿Ya? En estos, cuando sobre todo el EPOC está en un estadio avanzado, puedo encontrar hipertensión pulmonar hasta en más del 50% de los casos. En la EPID, la prevalencia de hipertensión pulmonar va de 32 a 39% de los casos. La hipertensión pulmonar asociada a tromboembolismo crónico tiene una prevalencia de 3.2 casos por millón y tiene una incidencia aproximada de 0.9 casos por millón por año. Ahora, existen también algunos fármacos que me podrían a mí inducir a desarrollar una hipertensión arterial pulmonar. Tenemos los definitivos, los que sí están ligados al desarrollo de hipertensión pulmonar, es el uso de aminorex, enfluramina, aceite de colza, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Probables están las anfetaminas, metanfetaminas, y posibles estaría la cocaína, interferón, algunos fármacos quimioterápicos también como la ciclofosfamina. Entonces, los grupos clínicos en sí de hipertensión pulmonar hemos dicho que son 5, que los tenemos acá, ¿ya? Revisen por favor estos grupos, vean ustedes que por ejemplo en la hipertensión arterial pulmonar como tal tenemos la forma idiopática, que hemos dicho que es en población un poco más joven, tenemos la hereditaria, la inducida por fármacos, ya mencionamos qué fármacos podrían estar ligados, y también tenemos asociadas a enfermedades del tejido conectivo, asociadas a infección por VIH, hipertensión portal, cardiopatía congénita y un parásito está ligado también a este grupo 1, que es el esquistosoma. Entonces, por ejemplo, noten ustedes que, por ejemplo, en el grupo 4 puede haber una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y otras obstrucciones de arterias pulmonares. Obstrucción de otras arterias pulmonares podría ser secundaria a parasitosis, entre ellas la hidatidosis. Por lo tanto, si les pregunto, por ejemplo, qué parásito está ligado, no sé, a la hipertensión, al grupo 4 de hipertensión pulmonar, se daría la parasitosis, ¿no? O qué parásito está ligado al grupo 1 de hipertensión pulmonar, podría ser la esquistosomiasis, ¿sí? No se van a olvidar. ¿Cuál está ligado al VIH? El grupo 1, ¿ok? No vayan a olvidar esto, por favor. Tenemos también un subgrupo que es el 1', si es por decirlo así, y 1,2'. El 1' es enfermedad veno-occlusiva pulmonar y o hemangiomatosis capilar pulmonar, que también tiene una forma idiopática, otra hereditaria, otra asociada a fármacos y también asociada a VIH. Tenemos el 1,2', es hipertensión pulmonar resistente al recién nacido. Hemos dicho ya que el grupo 2, que tiene distintas formas, no le voy a pedir en este caso sí que ahondemos tanto, de todas maneras que lo lean, pero es la que va a estar debida, recuerden ustedes, a una cardiopatía izquierda. La grupo 3, asociada a enfermedad pulmonar o hipoxemia, habíamos dicho que la causa principal va a ser EPOC y en segundo lugar el EPID, ¿ya? Grupo 4, una hipertensión pulmonar por un tromboembolismo crónico y grupo 5 debido a muchas causas, ¿no? Por ejemplo, de la parte de lista hematológica puede estar ligada a anemia hemolítica, trastornos miroplurifenactivos, esplenectomía, enfermedades sistémicas como sarcoidosis, neurofibromatosis, trastornos metabólicos como trastornos tiroideos, enfermedad de Gaucher y otro tipo de patologías, también incluyendo insuficiencia renal crónica, mediastinitis, entre otras. ¿En qué momento nosotros debemos sospechar de que un paciente podría tener hipertensión pulmonar? Los síntomas, ya saben ustedes que los síntomas de patología respiratoria, hablamos tos, disnea, pueden ser síntomas que van a estar compartidos por muchos tipos de patologías, ¿ya? Sin embargo, dentro de lo que se refiere a la hipertensión pulmonar, lo más común es que haya dificultad respiratoria. Esta disnea suele ser de instalación progresiva, ¿ya? No es lo mismo que en un TEP, en un tromboembolismo pulmonar, yo voy a tener una disnea súbita dependiendo de la magnitud de la obstrucción de la arteria pulmonar, ¿no? En un neumotórax voy a tener una disnea súbita, ¿sí? En un derrame pleural voy a tener una disnea progresiva. Por ejemplo, y acá que estamos hablando de hipertensión pulmonar, la disnea suele ser progresiva, ¿ya?
También va a haber sensación de fatiga, debilidad, puede haber sensación de opresión torácica que se manifiesta como una angina, e inclusive también puede haber síncope, ¿no? Que es la pérdida del conocimiento de manera transitoria. Con menos frecuencia yo voy a encontrar tos seca, náuseas y vómitos. Entonces, el síntoma, por decirlo así, cardinal viene a ser la disnea, que suele ser una disnea progresiva. En algunos casos yo también voy a encontrar hemoptisis, que es la eliminación de sangre con la tos, y esto puede ser producto de la ruptura de las arterias bronquiales al estar hipertrofiadas por la hipertensión pulmonar, pueden ceder y se puede producir sangrado con la tos. A ver, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en el examen físico? Yo encontraría una prominencia, por decirlo así, una elevación paraesternal izquierda, un componente pulmonar acentuado del segundo ruido cardíaco, un soplo pansistólico de regurgitación tricuspidia, un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar, ya es decir, signos de compromiso valvular. También puedo encontrar, aunque ya en etapas más avanzadas, voy a encontrar una distensión venosa yugular, hepatomegalia, edema periférico, ascitis y extremidades frías. Esto que ya lo mencioné en estadios más avanzados. Entonces, generalmente el examen físico lo que yo esperaría encontrar es alteraciones en lo que se refiere a la ocultación de los ruidos cardíacos y probablemente soplos, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar ahora? ¿Qué es lo que yo pido, no? Entonces, cuando yo ya veo de repente, cuando veo un paciente que tiene este cuadro, obviamente seguro le voy a pedir una radiografía de tórax y también le voy a pedir una evaluación por cardiología. Entonces, el primer examen que me va a hacer el cardiólogo a mí va a ser un electrocardiograma, ¿ya? El electrocardiograma puede servir de apoyo para el diagnóstico, pero el que esté normal no me excluye el diagnóstico, ¿no? Entonces, en todo caso, más me aporta un ecocardiograma con un electrocardiograma, ¿ya? ¿Qué voy a encontrar yo en el electrocardiograma? Al haber una hipertensión pulmonar va a haber un crecimiento del ventrículo derecho. Por lo tanto, habrá una hipertrofia ventricular derecha hasta en un 87% de pacientes que tienen una hipertensión arterial pulmonar idiopática. Y esto me va a provocar una desviación del eje cardíaco. Encontraremos una desviación del eje hacia la derecha en un 79% de los casos. La sensibilidad de un electrocardiograma es del 55% y la especificidad del 70%, lo cual resulta que este examen entonces no es el más ideal para convertirse en la exploración de un paciente con hipertensión pulmonar. O sea, lo debo hacer como examen de inicio, pero el que sea normal no me excluye entonces la presencia de hipertensión pulmonar. En la radiografía de tórax, en el 90% de los casos de hipertensión arterial pulmonar idiopática, yo voy a encontrar una radiografía normal con una dilatación de la arteria pulmonar, ¿no? Recordemos que en lo que se refiere a los bordes de la silueta cardíaca, a los bordes izquierdos, ¿no? Entonces yo voy primero al botón aórtico, el segundo es la orejuela, la arteria pulmonar, que en este caso estaría bastante marcado, y en tercer lugar viene el borde del ventrículo izquierdo, ¿ya? Eso se refiere a los bordes de la silueta cardíaca que yo veo en la radiografía de tórax. Que esperaría encontrar una dilatación también de cavidades a expensas de un crecimiento de la aurícula y ventrículo derecho en casos avanzados, ¿sí? El grado de hipertensión pulmonar en cualquier paciente no necesariamente se correlaciona con el grado de normalidades radiográficas, puede pasar desapercibido también, por lo tanto, el que la radiografía salga normal no significa tampoco que no haya hipertensión pulmonar. Pedirle pruebas de función pulmonar y gasometría arterial. Si yo le pido, recuerden que la prueba de difusión es cómo va a pasar del alveolo a los capilares, ¿no? Si hay algún problema, también en los vasos sanguíneos, en el grosor de las paredes o algo, también va a haber una alteración en el paso del oxígeno, ¿sí? En el intercambio. Entonces, los pacientes que tienen una hipertensión pulmonar, si yo le hago una prueba de test de difusión de monóxido de carbono, voy a encontrar que este resultado se va a encontrar disminuido. Entre el 40 y el 80% del valor predicho. Por encima del 80% es normal, de 60 a 80 es grado leve, 40 a 60 grado moderado y por debajo 40 es severo. Entonces, generalmente voy a encontrar un valor moderado, ¿no? Entre 40 y 80. Y si yo le hago una pletismografía que me mide los volúmenes pulmonares, encontraré una reducción del volumen pulmonar de leve a moderado también. En reposo, al hacer una gasometría arterial, la presión de oxígeno podría estar normal o ligeramente disminuida y la presión de CO2 suele estar disminuida, ¿no? Porque el paciente suele hiperventilar un poco, trata de respirar más frecuente por la disnea para tratar de captar más oxígeno y esto hace que barra un poco el CO2, ¿ya?
Ahora, el ecocardiograma en sí, ¿no? El ecocardiograma es una ecografía que me permite visualizar las cavidades cardíacas y también directamente calcular algunos flujos y valores, ¿no? Entonces, la ecocardiografía transtorácica se utiliza para identificar los efectos, ¿no? De la hipertensión pulmonar en el corazón y la estimación de la presión arterial pulmonar a partir de mediciones Doppler de onda continua, ¿ya? Eh, Obviamente estos cálculos los realizan en el equipo, no les voy a decir que se lo memorice, ¿no? Pero es más o menos para que entiendan qué es lo que hace el ecocardio, ¿ya? El cálculo de la presión arterial pulmonar sistólica se va a basar en la velocidad de pico del flujo de regurgitación tricúspide. Entonces, el ecocardiograma constituye una herramienta fundamental para la detección y el cribado de la hipertensión pulmonar. Es decir, me sirve como una prueba de tamizaje, ¿no? Para captar a algunos pacientes que yo creo que están en riesgo, me sirve para un descarte inicial, por así decirlo, el desarrollo del ecocardiograma. Se recomienda el cribado o tamizaje de hipertensión pulmonar con ecocardiograma transtorácico en sujetos asintomáticos, o sea, sujetos que aparentemente no tienen síntomas, pero que tienen ciertos factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión pulmonar. ¿Quiénes son esta población de riesgo? También de repente podría venir en el examen. Entonces, pacientes con esclerosis sistémica. Por más que estén asintomáticos desde el punto de vista respiratorio, que no presenten disnea ni nada, basta por tener esclerosis sistémica, tienen riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar, por lo que yo les debería hacer cada cierto tiempo un cribado con ecocardiograma transtorácico, ¿sí? Familiares de primer grado de pacientes diagnosticados de hipertensión arterial pulmonar hereditaria, ¿no? Basta que haya familiares que notemos que en la misma línea de consanguinidad que tengan hipertensión arterial pulmonar, yo le tengo que hacer el monitoreo. Y pacientes que tengan hipertensión pulmonar, hipertensión arterial portal y que sean candidatos a trasplante hepático, ¿no? A estos pacientes también se les debe buscar si es que hay hipertensión pulmonar, y eso lo hacemos mediante ecocardiografía. Entonces, los tres grupos de riesgo a los que yo, a pesar de ser asintomáticos, les tengo que hacer cada cierto tiempo ecocardiograma son estos. En el resto de casos, el ecocardiograma de rutina solo estará indicado en base a la sospecha clínica, es decir, si es que hay una sintomatología, ¿no? Entonces, si no hay sintomatología, se les tiene que hacer a esos tres grupos. De lo contrario, solo si es que hay alguna clínica que me sugiere hipertensión pulmonar. La probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar, estos son los valores, en algún momento creo que lo han preguntado, de todas maneras acá tienen la información, según la velocidad de regurgitación tricuspidia, ¿no? Y presencia de otros signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, y en base a la combinación de estos valores, la probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar. ¿Ya? Tomen en cuenta ustedes la velocidad de regurgitación tricuspidia. Basta que tenga un valor mayor a 3.4, independientemente de si tienen otros signos ecocardiográficos, ya se considera una probabilidad alta de tener hipertensión pulmonar. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los signos ecocardiográficos que mencionan acá que me podrían sugerir hipertensión pulmonar, además de medir el flujo, la velocidad de flujo de la regurgitación tricuspidia? Uno, alteraciones a nivel de los diámetros, por así decirlo, ventricular, alteración a nivel de la arteria pulmonar y alteración de la vena cava inferior y la aurícula derecha. Esto es más complejo, esto más si ustedes fueran a ser cardiólogos, ya, pero de todas maneras creo que más importante es este cuadro que hemos visto. Entonces, acá ya está un poco más resumido, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de presentar hipertensión pulmonar a partir de resultados del estudio? Entonces, se considera una probabilidad alta aquellos que tienen una velocidad de regurgitación tricuspidia mayor a 3.4 o a aquellos que tengan entre 2.9 y 3.4 más signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, ¿sí? Y los signos ecocardiográficos son, por ejemplo, la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo mayor a 1, o sea que el ventrículo derecho es mucho más grande, aplanamiento del septum interventricular, que me esté desplazando hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Arteria pulmonar, alteración del tiempo de aceleración, velocidad de regurgitación, el diámetro de la arteria pulmonar, entre otros signos. Ahora, de acuerdo a la probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar o no, ¿cuáles serían más o menos las recomendaciones, no? Si en la ecografía yo encuentro que hay baja probabilidad, hay que buscar otro tipo de diagnósticos. Si es una probabilidad intermedia, igual buscar otro tipo de etiología y programar también seguimiento con ecocardio.
Y si es una alta probabilidad, lo ideal es ya solicitar una vez cateterismo cardíaco, ¿no? Eso es lo recomendado. Otro tipo de examen que podemos pedir para el diagnóstico de esta patología es la gamografía pulmonar de ventilación-perfusión. Esta es el método de elección para la hipertensión pulmonar ligada a tromboembolismo crónico, que recordemos es el grupo 4, ¿ya? Entonces, la prueba de elección, prueba diagnóstica de elección para los pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar ligada a enfermedad tromboembólica crónica va a ser la gamografía pulmonar a ventilación-perfusión, ¿sí? La TACAR, la tomografía axial computarizada de alta resolución, ¿no? Ya hemos visto, me sirve, si bien es cierto, en la parte mediastinal también me permite ver los vasos, estructuras, entre esas la arteria pulmonar. Indirectamente puedo medir, sí, cómo está la arteria pulmonar. Me permite ver también a grandes rasgos las cavidades cardíacas, pero igual me permite el diagnóstico diferencial, de repente poder ubicar si es que hay problemas pulmonares que me podrían estar condicionando hipertensión pulmonar, ¿no? Y otro tipo de problemas, ¿sí? Entonces, para eso me sirve el atacar. La angiografía pulmonar, por ejemplo, existen resultados angiográficos típicos de una enfermedad venoclusiva pulmonar, por ejemplo, una obstrucción completa, bandas, membranas, irregularidades de la capa íntima de la arteria pulmonar, ¿no? Resonancia magnética de cavidades cardíacas, cámaras cardíacas, me permite la valoración no invasiva del flujo sanguíneo, incluidos el volumen latido, el gasto cardíaco, la distensibilidad de la arteria pulmonar y la masa del ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, para esto me sirve la resonancia magnética. Otros análisis, ya que va a estar ligado a enfermedades parasitarias, a VIH, a problemas de tiroides, otro tipo de problemas, entonces sí se debería pedir de todas maneras, ¿no? Considerando, dependiendo obviamente de la clínica también, algunos tipos de examen como perfil tiroideo, VIH, descartar la enfermedad del tejido conectivo también, que es otro de los causantes de hipertensión pulmonar, ¿ya? La ecografía abdominal me va a ser útil para poder verificar si es que existe alguna patología hepática relacionada como una cirrosis hepática que me va a condicionar obviamente una hipertensión portal. Ya, ahora, el cateterismo cardíaco. Si bien es cierto, hemos hablado que para la enfermedad tromboembólica crónica, habíamos dicho que la prueba de elección es la gamografía pulmonar ventilación perfusión. Para la hipertensión pulmonar en general, el gol estándar es el cateterismo cardíaco, ¿ya? Entonces, el cateterismo cardíaco es la prueba necesaria para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Me va a permitir además valorar la gravedad del deterioro hemodinámico y analizar la vasorreactividad de la circulación pulmonar. Esta es una prueba, el test de vasorreactividad, que se usa para ver si el paciente se beneficia de los fármacos bloqueadores de canales de calcio. Existen variables que se van a registrar durante el cateterismo cardíaco derecho, que va a ser, por ejemplo, la presión arterial pulmonar sistólica, diastólica y media, la presión a nivel de la aurícula derecha, la presión de enclavamiento pulmonar y la presión del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, una presión de enclavamiento pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio me excluye el diagnóstico de hipertensión arterial precapilar. Sí, estaría pensando yo probablemente en una postcapilar y estaríamos pensando en el grupo 2, ¿no? El test vasorreactividad es aquella prueba que me permite identificar los pacientes que pueden beneficiarse de una terapia a largo plazo con bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? Entonces, en los pacientes que que tengamos nosotros sospechas de una hipertensión arterial pulmonar idiopática, hereditaria o asociadas a fármacos, se efectuará una prueba vasodilatadora con óxido nítrico inhalado o con epoprostenol intravenoso durante el cateterismo cardíaco derecho. Se considera positiva esta prueba vasodilatadora con óxido nítrico cuando la presión arterial pulmonar media va a descender mayor o igual a 10 milímetros de mercurio hasta alcanzar un valor por debajo de 40 milímetros de mercurio sin que disminuya el gasto cardíaco. La identificación del subtipo se efectuará mediante ecocardiografía de contraste, análisis de autoinmunidad, serología de virus hepatotropos y serología de VIH, ¿no? Entonces, este básicamente nos habla del grupo 1 de hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces, para ver el subtipo se piden estos tipos de exámenes. En el caso de que haya una historia familiar de hipertensión pulmonar o cuando se sospeche, se sugiere realizar un estudio de mutaciones del gen BMPR2.
El diagnóstico de enfermedad venoclusiva pulmonar o de mangiomatosis copular pulmonar se suele basar en datos clínicos. Pacientes le hacemos una prueba de difusión de monóxido de carbono y vamos a encontrar el valor bastante reducido, una hipoxemia severa y hallazgos compatibles también en una tomografía computarizada de alta resolución, ¿no? En una angiotem también, por ejemplo, habíamos visto algunos cambios que van a haber en la estructura de la capa íntima, ya lo hemos mencionado, ¿no? También puede diagnosticarse por la presencia de mutaciones del gen AIF2A-K4. Ahora, para la evaluación pronóstica en este grupo se emplea un conjunto de variables relacionadas con la supervivencia que ya vamos a ver más adelante. Para el seguimiento se recomienda que los parámetros clínicos y la realización más sencilla, por ejemplo, clase funcional, prueba de marcha de los 6 minutos, que es una prueba de tolerancia al ejercicio, ¿ya? Para ver cuán limitado va a estar el paciente en sus actividades diarias, ecocardiograma, también electrocardiograma y analítica sanguínea. Es recomendable que estos exámenes, estos chequeos se realicen cada 3 a 6 meses, mientras que los de mayor complejidad se usarán, los exámenes más complejos, a eso se refiere, se harán cada 6 a 12 meses o cuando exista deterioro clínico. Ahora, entonces, básicamente de todo lo que se menciona acá, ¿qué es lo que deben ustedes recordar? Que el cateterismo cardíaco es la prueba recomendada para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial y pulmonar y para definir las decisiones de tratamiento también, ¿ya? El cateterismo también se recomienda en pacientes con derivaciones cardíacas congénitas para apoyar las decisiones sobre la corrección de este tipo de patologías. También está indicado en pacientes con hipertensión por tromboembolismo crónico para confirmar el diagnóstico y las decisiones de tratamiento de apoyo. Entonces, ¿cuándo se considera la prueba de vasorreactividad? Esta va a estar, se define, ya hemos visto cómo se define, y esta sobre todo me ayuda a ver quiénes se van a beneficiar o no del uso de bloqueadores de canales de calcio. De repente puede venir cuando se define, cuando se considera una prueba positiva para el test de vasorreactividad y en sí en qué me beneficia, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar si existen síntomas o signos o historia sugestiva de hipertensión pulmonar. Si existe, valorar las probabilidades de a mi paciente hacerle primero un ecocardiograma transtorácico, ¿no? Entonces, el ecocardiograma me permite seleccionar si el paciente tiene una baja probabilidad o tiene una alta probabilidad. Ya hemos visto que si el paciente tiene alta probabilidad por ecocardiografía, yo le tengo que plantear un cateterismo cardíaco. Si tiene una baja probabilidad, tengo que buscar otras probables etiologías y hacerle un seguimiento. Entonces, si el paciente tiene una probabilidad alta o intermedia por ecocardiograma transtorácico, tengo que buscar si es que hay algo que me sugiera cardiopatía izquierda o patología pulmonar previa y solicitarle esa serie de exámenes. Si el paciente tiene una cardiopatía izquierda o una enfermedad respiratoria, yo tengo que buscar, ¿no? Entonces, si es que hay signos de hipertensión pulmonar grave o fracaso ventricular derecho, y si esto no es así, tengo que tratar la enfermedad subyacente, ¿ya? Si hay signos de hipertensión pulmonar grave o fracaso ventricular derecho, tengo que referirlo a una unidad experta en el manejo de hipertensión pulmonar. Generalmente serían los hospitales grandes o hospitales de referencia, ¿ya? Si el paciente, en cambio, no encuentro yo una cardiopatía izquierda, que recordemos sería el grupo 2, o no encuentro una patología pulmonar, que sería el grupo 3, yo tendría que hacer una gamografía de ventilación-perfusión y ver si es que hay alteraciones compatibles, ¿sí? Entonces, de todas maneras, una vez realizado este examen, yo tengo que referirlo a una unidad de experta también en hipertensión pulmonar. Yo tengo que descartar, habíamos dicho que la gamografía de ventilación-perfusión me sirve idealmente para ver problemas relacionados a hipertensión pulmonar por enfermedad tromboembólica crónica. Tengo que ver si le hago un angiotem, un cateterismo cardíaco derecho o no. Y si no encuentro alteraciones compatibles, de todas maneras, plantear el cateterismo cardíaco, ¿no? Entonces... dependiendo de lo que yo encuentre en el cateterismo cardíaco, si es una hipertensión precapilar, por ejemplo, ¿no? Tengo que buscar cuál podría ser el grupo asociado, si es una hipertensión arterial pulmonar primaria, está asociada a enfermedades del tejido conectivo, a tóxicos, VIH, PIL, toda la serología, todos esos estudios, y en base a lo que yo encuentro, de repente plantear el tipo de, o el subgrupo de hipertensión arterial pulmonar primaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el examen considerado como primera línea no invasiva para sospecha de hipertensión pulmonar? Entonces, ¿cuál es el examen que yo le hago primero? No es que sea el examen de elección para certeza del diagnóstico, ojo, sino el primer examen que yo hago y que es no invasivo. Entonces, este examen va a ser la ecocardiografía. Ya de repente se les puede preguntar, no lo olviden. La gamografía, ventilación, perfusión se recomienda en pacientes con hipertensión pulmonar inexplicable que excluye hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico.
¿Qué exámenes se les debe pedir en la hipertensión arterial pulmonar primaria? Se debe pedir bioquímica sanguínea, hematología, inmunología, pruebas de tiroides, VIH, ¿no? Ecografía abdominal también para búsqueda de hipertensión portal. Se recomienda dentro de las pruebas de función pulmonar DELCO, que debe estar disminuido. TACAR en todos los pacientes con hipertensión pulmonar. Angiografía también pulmonar debe ser considerada en el estudio de pacientes con hipertensión pulmonar asociada a tromboembolismo crónico. La toracoscopía pulmonar no se recomienda, recuerden ustedes, para el estudio de pacientes con hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? Entonces, ahora veamos lo que es la parte pronóstica, ¿no? Las probabilidades en sí de complicaciones de este tipo de pacientes, ¿no? Y de que tengan un riesgo alto, pues, de mortalidad. Entonces, se consideran probabilidades, por ejemplo, esto he visto que ha venido en pregunta de examen, de repente lo pueden considerar, ¿ya? ¿Qué se valora acá? Se valora los signos sugerentes de falla cardíaca derecha. De repente, por ejemplo, signos clínicos, hablamos de edema, distensión venosa yugular, hepatomegalia, ¿no? Si es que estos están presentes, hay un riesgo alto, ¿no? Eh, por ejemplo, que progresen los síntomas. Si es que hay una progresión rápida de síntomas, habrá riesgo alto. Si es que no, es un riesgo bajo. La presencia de síncopes de manera repetida es un riesgo alto, si son ocasionales riesgo bajo. La distancia recorrida en la prueba de caminata a los 6 minutos, mayor a 440 metros, entre 165 a 400 o menor a 165. Obviamente, mientras más comprometido esté el paciente, menos va a tolerar la actividad física, ¿no? Prueba de esfuerzo cardiovascular también. Este BCO2 significa el consumo de oxígeno, el volumen de consumo de oxígeno, ¿ya? También el dosaje de la fracción BNP, ¿no? Péptido natriurético, sí. Entonces, cuando este está en 50 a 300 se considera un riesgo intermedio, cuando está mayor a 300 es un riesgo alto, y la fracción NT también, ¿no? Estos valores, ¿ya? Me parece que esto ha venido anteriormente en examen, así que le pido que lo recuerden, y bueno, el otro ya no tanto. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta una vez diagnosticado sobre el tratamiento y el manejo de este tipo de pacientes? Medidas recomendadas para todo paciente en sí en general, para hipertensión arterial pulmonar, evitar el embarazo. Lo que se sugiere generalmente es evitar el embarazo, ¿no? Porque cambia la situación hemodinámica de las mujeres durante la gestación, va a haber un mayor consumo de oxígeno, una mayor limitación al ejercicio, cambios en lo que son las presiones también, y obviamente el embarazo me pone mucho en riesgo a la persona. Prevención de infecciones y un adecuado soporte psicosocial. Medidas que se deben tener en consideración: un entrenamiento supervisado para ver lo que es la tolerancia al ejercicio, oxigenoterapia, sobre todo en los viajes de larga duración en avión. La cirugía electiva mayor debería ser realizada obviamente en un centro de experiencia de manejo de hipertensión pulmonar. Otras medidas, por ejemplo, consejo genético en unidades especializadas en casos en que se haya detectado a varios miembros de la familia lo que es la hipertensión arterial pulmonar. Evitar fármacos que puedan agravar la hipertensión pulmonar, por ejemplo, de los descongestionantes nasales y los betabloqueadores. Regular lo que es la dieta, sobre todo el consumo de sal. ¿Y qué es lo que no se aconseja? No se aconseja evitar la actividad física extenuante, ¿no? O sea, no se debe realizar actividad física extenuante y subir a altitudes superiores a 1500 a 2000 metros sin oxígeno suplementario, ¿ya? Entonces, lo primero es, la paciente no debe salir embarazada. 2, evitar infecciones. Las pacientes se deben vacunar contra neumococo e influenza. Soporte psicosocial. Posteriormente ya vienen las otras medidas que ya las hemos descrito. En lo que se refiere a terapia de apoyo, por ejemplo, el uso de anticoagulantes está sobre todo más estudiado en los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar idiopática. Puede mejorar la sobrevida de ese paciente, sobre todo en los que reciben tratamiento con prostaglandinas endovenosa de manera prolongada. El fármaco recomendado como anticoagulante en este grupo va a ser la warfarina y se busca que tengan un INR entre 1.5 a 2.5. Los diuréticos se pueden dar sobre todo en casos de falla cardíaca descompensada, manejo de sobrecarga derecha, ocasionalmente inclusive puede ser necesaria la administración endovenosa de estos fármacos y se va a hacer monitoreo por el uso de estos fármacos con electrolitos séricos, pruebas de función renal y también obviamente anticoagulantes con perfil de coagulación, ¿no? En lo que se refiere a la terapia de apoyo, tenemos la digoxina también, que es usada en pacientes con falla cardíaca derecha y bajo gasto cardíaco. Puede usarse también cuando el paciente tiene concomitantemente taquiarritmias auriculares, pero no existen, no existen tantos estudios con respecto directamente sobre el que es la hipertensión pulmonar, ¿ya?
Oxígeno debemos administrarlo cuando el paciente obviamente tiene una presión arterial por debajo de 60, que estamos hablando de insuficiencia respiratoria. En lo que se refiere a anemia, los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática van a tener una disminución de la concentración de hierro en hasta el 43% de los casos. Esta anemia se asocia con una menor tolerancia al ejercicio y mayor mortalidad. Debe ser monitorizada regularmente el valor de la hemoglobina y se prefiere el soporte o el manejo endovenoso de la anemia. Terapia farmacológica específica en sí de la hipertensión pulmonar, entonces nosotros ya hemos dicho que son las pruebas que se tiene que hacer el paciente para el diagnóstico, y una vez que nosotros hacemos el cateterismo cardíaco, nosotros también hacemos la prueba de vasorreactividad, ¿sí? Entonces, hemos visto qué cambios tiene que haber en la presión arterial para nosotros poder decir que estamos frente a una prueba positiva. Los pacientes que tienen una respuesta positiva a este test de vasorreactividad se beneficiarán del uso de bloqueadores de canales de calcio. Los que tienen una prueba negativa habría que ver en base a los distintos exámenes que hemos hecho, que ya les mostré la clasificación del riesgo de los pacientes con hipertensión pulmonar en base al pronóstico, y tendremos que ver si son riesgo bajo intermedio o si son riesgo alto, ¿no? Entonces, dependiendo de estos pacientes, por ejemplo, los que tienen rasgos intermedios se pueden beneficiar con una monoterapia o terapia combinada, los que tienen riesgo alto con epoprostenol solo en combinación. Los pacientes que no hayan respondido también a bloqueadores de canales de calcio se pueden dar otro tipo de tratamiento, ya sea monoterapia o terapia combinada, ¿no? Cuando la respuesta clínica es inadecuada, idealmente se observa un deterioro, entonces el paciente tiene que, a pesar de estar con un tratamiento doble ya, o inclusive triple, el paciente debe ser referido a una unidad de trasplante pulmonar. ¿Sí? Ahora, los bloqueadores de canales de calcio se consideran muy efectivos, van a estar indicados en pacientes con hipertensión pulmonar idiopática y aquellos que tengan respuesta positiva a prueba de vasorreactividad. Esta obviamente debe ser confirmada en un centro experto en el manejo de protección arterial pulmonar, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos más empleados? Va a ser nifedipino, de acción prolongada, diltiazem, onlodipino, dosis elevadas. Las dosis altas son estas que les estoy mostrando. También se pueden usar antagonistas receptores de endotelina. Este va a tener un papel bastante importante en la hipertensión arterial pulmonar. Va a ser vasoconstrictor y estimulador de la proliferación celular, va a incluir ambrisentan, bosentan, macitentan, entre otros. Estos dos primeros, ambrisentan y bosentan, pueden producir toxicidad hepática, por lo tanto hay que pedirle un perfil hepático para el monitoreo mientras que le estamos administrando a este paciente, ¿no? El macitentan se recomienda medir periódicamente el nivel de hemoglobina por riesgo de anemia, y hemos visto que la anemia va a cambiar, puede empeorar el pronóstico también de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? El Bosentan ha demostrado mejorar la capacidad de ejercicio, la clase funcional, hemodinámica, los hallazgos ecocardiográficos y lo que es la progresión hacia un empeoramiento clínico lo han enlentecido, ¿no? Esa es la utilidad del Mosentan. Tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿sí? Y los estimuladores de la guanilato ciclasa. Del primero, inhibidores de fosfodiesterasa, tenemos sildenafilo y taladafilo, y del segundo tenemos el Rosiguat. No debe darse de manera conjunta ambos, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios? Al darle lo que es la inhibidores de fosfodiesterasa, habrá una menor degradación de la GMP cíclico, y eso me va a conducir a vasodilatación y un efecto antiproliferativo. Las dosis de sildenafilo es 20 miligramos 3 veces al día y taladafilo 40 miligramos, ¿no? Ahora, estimuladores guanilicilato ciclasa, tenemos riociguat, también es antiproliferativo, antirremodelamiento. Recordemos que no debe darse en combinación con los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿ya? Ahora, otros fármacos que son los que han venido ya mucho después, tenemos los análogos de la prostaciclina y los agonistas de los receptores de la prostaciclina. Dentro de estos tenemos al epoprostenol. Este se administra por vía endovenosa, tenemos al hilopros y al treprostinil. Estos, la utilidad es que tienen una actividad citoprotectora y antiproliferativa. No les voy a pedir que se memoricen, solo les pueden preguntar de repente cuál no es un fármaco prostanoide o inhibidor de la análogo de la prostaciclina, ¿no? Entonces, de repente le pueden preguntar y ustedes marcarían, aunque no creo que vaya a venir eso en el examen, ¿ya? ¿Qué otras consideraciones debemos tener? Por ejemplo, según el grupo, según la clasificación, las cardiopatías congénitas se incluyen en los grupos 1, 2, 3 y 5 de hipertensión pulmonar, dependiendo del mecanismo subyacente. Hay límites para el cierre del cortocircuito sistémico pulmonar, eso depende del índice de resistencia vascular pulmonar, y en las situaciones intermedias se valorará de manera individual, ¿no?
Esto, por ejemplo, asocia a cardiopatía congénita, a quienes se les debe dar anticoagulación, esto sobre todo pacientes con arritmias auriculares y o trombosis de arterias pulmonares, ¿no? El oxígeno suplementario está indicado si es que hay mejoría clínica y de la saturación de oxígeno. Debe considerarse, obviamente, en presencia de anemia ferropénica, el suplemento con hierro. El tratamiento con Bosentan es el tratamiento de elección para los pacientes con síndrome de Eisenmenger. También el trasplante pulmonar con el cierre del defecto está indicado en cardiopatías congénitas simples y el cardiopulmonar en las complejas. La clasificación de la hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatía congénita, de repente viene, de repente no, ya ha sido anteriormente también pregunta examen, el síndrome de Eisenmenger, ¿no? ¿Cómo nosotros lo vamos a encontrar? ¿Ya? De todas maneras lo revisen. Ahora, las consideraciones según otras consideraciones, en lo que se refiere a la forma de hipertensión pulmonar asociada a enfermedad del tejido conectivo. Habíamos dicho que el grupo que suele estar con más riesgo, que es uno de los grupos de riesgo para nosotros hacerle el tamizaje, por más que sean asintomáticos con el cardiograma transtorácico, va a ser aquella población que sufre esclerosis sistémica, ¿ya? Entonces, la enfermedad del tejido conectivo más comúnmente asociada a hipertensión pulmonar, ¿cuál es? Esclerosis sistémica, ¿ya? Se recomienda realizar un cribado anual con ecocardiograma transtorácico y también con medición de la función pulmonar con la que es DELCO, test de difusión de monóxido de carbono, en los pacientes que tienen esta patología. El resto de las enfermedades de tejido conectivo, el ecocardiograma solo se recomienda en presencia de síntomas, ya lo habíamos mencionado también. La TACAR me permite evaluar la presencia de una enfermedad pulmonar intersticial o venoclusiva pulmonar. El cateterismo cardíaco se recomienda en todos los casos, la prueba de elección en todos los casos de hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? Los pacientes con esclerodermia y una presión arterial pulmonar media entre 21 y 24 deben ser monitorizados porque basta por tener este problema ya tienen alto riesgo de desarrollar hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? El tratamiento de los pacientes con enfermedad del tejido conectivo y hipertensión pulmonar deben seguir el algoritmo general de hipertensión pulmonar que ya se había mencionado, ver lo que es el test vasorreactividad, si funciona o no, y si no, plantear otro tipo de agentes. La anticoagulación oral en este tipo de pacientes con enfermedad del tejido conectivo condiciona un peor pronóstico, por lo que solo se empleará en casos en los que se evidencia que hay una predisposición a trombofilia, que por ejemplo hay anticuerpos antifosfolídicos positivos. El tratamiento inmunosupresor puede beneficiar a los pacientes con hipertensión pulmonar asociada al lupus eritematoso sistémico o una enfermedad mixta del tejido conectivo. En lo que se refiere a la hipertensión portopulmonar, es aquella está asociada obviamente, como su nombre le dice, hipertensión portal más hipertensión pulmonar. Los pacientes con hipertensión pulmonar van a tener una mayor mortalidad que los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, por lo que estos deben ser manejados en un hospital o en una unidad de expertos en la patología. No se aconseja el uso de anticoagulantes ni de beta bloqueadores para los pacientes con hipertensión portopulmonar. Esta hipertensión portopulmonar es un factor de riesgo para el trasplante hepático, por lo que a todo paciente que tiene hipertensión portal se le debe hacer de rutina, y hemos visto también, forma parte del grupo de riesgo, a los que se les debe hacer de rutina un ecocardiograma transtorácico para ver si tiene o no tiene hipertensión pulmonar, ¿ya? Si la presión arterial pulmonar resultara menor de 35 milímetros de mercurio, puede considerarse el trasplante pulmonar. Si es mayor a 35, se aconseja instaurar terapia específica con fármacos y reevaluar nuevamente a los 3 meses. Si es que la presión arterial pulmonar no ha mejorado, persiste elevada, entonces contraindica el trasplante en ese tipo de pacientes. Otras consideraciones, por ejemplo, en lo que se refiere a pacientes infectados con VIH, la hipertensión, el ecocardiograma transtorácico para detectar la hipertensión arterial pulmonar debe realizarse en casos de disnea, nuevamente en casos sintomáticos, ¿ya? No se recomienda la anticoagulación por riesgo de sangrado tampoco en este grupo, y deben tenerse en cuenta también las alteraciones que existen, interacciones con los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿sí? Hayamos dicho el sildenafilo, tadalafilo, con algunos agentes antirretrovirales. En la enfermedad venoclusiva pulmonar en hemangiomatosis capilar pulmonar, ambas comparten características clínicas, patológicas y genéticas. La enfermedad venoclusiva puede asociarse a esclerosis sistémica, infección por VIH o fármacos. La forma familiar va a estar ligada a alteraciones en el gen AIF2AK4. El diagnóstico suele requerir criterios clínicos, exploración física, broncoscopía, radiología o la identificación de la mutación del gen, ¿no? En este tipo de pacientes que sufren de este subtipo, el trasplante pulmonar suele ser el tratamiento de elección, por lo que se debe referir a una unidad de trasplante tras hecho el diagnóstico.
En lo que se refiere al embarazo, ya hemos dicho, idealmente la paciente no debe embarazarse. Si se embaraza, tiene que ser referida a una unidad experta en el manejo de ese tipo de pacientes. Para evitar el embarazo se aconsejan dos métodos anticonceptivos, idealmente que sean a base de progestágenos, ¿ya? En caso de embarazo debe informarse del riesgo y proponer la interrupción del mismo. Las pacientes deben asumir el riesgo y que deciden asumir el riesgo y continuar con el embarazo deberán ser controladas en una unidad experta en el manejo de los pacientes. La cirugía, ya sea por gestación u otro tipo de cirugías, es de alto riesgo en este tipo de pacientes, por lo tanto también debe ser una unidad especializada. En aquellos pacientes que tengan falla cardíaca derecha, los diuréticos producen beneficio sintomático. En situaciones que requieren ingreso a la UCI, se debe buscar un balance hídrico óptimo con diuréticos intravenosos, reducir sobrecarga ventricular derecha, evitar la intubación, ya que esta frecuentemente va a producir un colapso hemodinámico, ¿no? El uso de oxigenación por membrana extracorpórea y otros dispositivos deberá considerarse solo en algunos tipos de pacientes. La hipertensión pulmonar debido a cardiopatía izquierda, que va a ser la del tipo 2, es de tipo postcapilar. Se distingue en dos tipos, la hipertensión pulmonar postcapilar aislada y aquella que es combinada con precapilar. El diagnóstico diferencial entre hipertensión arterial pulmonar primaria y hipertensión pulmonar de grupo 2 suele ser complejo, especialmente en aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar y falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Se desaconseja la utilización de fármacos indicados para la hipertensión arterial pulmonar en general en este tipo de pacientes. ¿Ya? ¿Cuáles son la clasificación hemodinámica? Habíamos visto que es esta. Ya las mostré en el cuadro de inicio. Igual acá lo tienen para que lo vuelvan a revisar. Y estos son los datos indicativos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. También para que lo revisen, no creo que venga ahora en el examen. La hipertensión pulmonar debido a enfermedad respiratoria, hemos dicho en primer lugar ese POC, en segundo lugar ese PIT, las patologías asociadas, o puede ser la combinación de fibrosis y enfisema. La hipertensión pulmonar habitualmente en este tipo de pacientes suele ser de grado leve o moderado. La hipertensión pulmonar severa se observa con mayor frecuencia en la combinación de fibrosis pulmonar y enfisema, y comúnmente se asocia a una capacidad de difusión desproporcionalmente reducida y una presión arterial de CO2 baja. Habíamos dicho también que la población de riesgo que amerita un seguimiento con ecocardiograma transtorácico va a ser esta, ¿no? La población que tiene patología respiratoria, ¿ya? El diagnóstico definitivo nuevamente de hipertensión pulmonar siempre en todos los grupos va a ser el cateterismo cardíaco derecho. Las indicaciones para realizarlo en este grupo de pacientes que tiene específicamente patología respiratoria es un diagnóstico adecuado o exclusión de hipertensión pulmonar en pacientes que se está planteando que sean manejados de manera quirúrgica. Una sospecha de hipertensión arterial pulmonar primaria o hipertensión pulmonar con tromboembolismo crónico, episodios repetidos de falla cardíaca derecha o ecocardiograma no concluyente en casos con alta sospecha de hipertensión pulmonar. El tratamiento de elección, obviamente en época avanzada y que si hay sido insuficiencia respiratoria, va a ser la oxigenoterapia domiciliaria. No se recomiendan vasodilatores convencionales ni fármacos específicos de hipertensión pulmonar en pacientes con EPOC, con hipertensión pulmonar leve a moderada, salvo que sea de grado severo, de lo contrario no. En la fibrosis pulmonar idiopática se contraindica el uso de ambrisentan y de riociguat. Los pacientes con enfermedad respiratoria e hipertensión pulmonar severa deberán ser remitidos también a un centro especializado. En lo que se refiere al diagnóstico de hipertensión pulmonar por enfermedad tromboembólica crónica, se establece por la presencia de trombosis pulmonar e hipertensión pulmonar precapilar tras más de 3 meses de tratamiento anticoagulante. Suele tener dos componentes, el diagnóstico hemodinámico mediante cateterismo cardíaco derecho y la localización de las lesiones trombóticas mediante angiotomografía y angiografía pulmonar selectiva. El tratamiento de la hipertensión pulmonar por tromboembolismo pulmonar crónico puede ser por tratamiento quirúrgico mediante lo que es el uso de la endarterectomía pulmonar, que suele ser el tratamiento de elección. Este puede lograr la curación de la hipertensión y es apropiada para el más 60% de los casos. Tratamiento médico, se les puede dar anticoagulación de manera indefinida. Se recomienda el uso de antagonistas de la vitamina K, ya que no hay evidencia con el uso de nuevos anticoagulantes. Actualmente el único fármaco específico para la hipertensión pulmonar inducida por tromboembolismo crónico va a ser el riociguat. El tratamiento farmacológico está indicado en pacientes en quienes un comité disciplinar experto en endarterectomía pulmonar ha desestimado la cirugía. Es decir, cuando el paciente no es candidato a la endarterectomía, recién yo le voy a ofrecer el tratamiento farmacológico, en este caso sería con riociguat, ¿ya?
La angioplasia pulmonar es un procedimiento de desarrollo reciente que está dando buenos resultados en algunos pacientes, pero todavía no hay evidencia bastante acertada en este sentido, ¿no? Entonces, este es el flujo en pacientes, el grupo 5 que tiene un mecanismo no establecido multifactorial, incluye una gran variedad de probables causas. El diagnóstico es difícil, por lo que se sugiere su referencia a un centro especializado. Muy bien, chicos. Esta es la clase 1 que hemos visto.